estimables estudiantes. En esta sección vamos a trabajar un problema de potencia de circuito en corriente alterna. Entonces, el problema nos dice que la energía será transmitida a través de un par de alambres de cobre. La primera parte importante nos dicen la naturaleza del material, es cobre, en una línea de transmisión a una tasa P, con solo una pérdida fraccional F. Eso se refiere a que ¿verdad? Se pierde, no sé, un tercio de la potencia total, entonces ese F sería un tercio, un cuarto de la potencia total, ¿verdad? Es la pérdida fraccional que sufre la línea de transmisión, y se hace una distancia L con una diferencia potencial delta URMS entre los alambres. Entonces tenemos dos alambres, los alambres van a ser considerados alambres cilíndricos, ¿verdad? Son las líneas de transmisión y por ahí pasa una corriente I, ¿verdad? Puedo poner el valor promedio de la corriente como de RMS porque es una corriente alterna, entonces puedo sacar el valor promedio de esa corriente alterna. Suponiendo que la densidad de corriente es uniforme entre los conductores, ¿cuál es el diámetro requerido para cada uno de estos alambres? O sea, el diámetro de cada uno de estos alambres por separado. Entonces lo que hay que saber, ¿verdad? Es, ok, yo tengo que la potencia va a ser igual a la corriente RMS por la diferencia potencial RMS, ¿verdad? Entre los alambres. Y además sé también que la potencia, ¿verdad? Se reducía en una fracción F. Entonces, recuerden que la pérdida de energía por medio de los cables se da por medio de la resistencia. Entonces, si aquí cada cable va a tener un resistor, el resistor va a provocar la pérdida de energía, ¿verdad? Que sufre cada una de las líneas de transmisión. Entonces voy a decir que cada una de estas dos líneas de transmisión tiene una resistencia R, ¿verdad? Ven que es una variable que yo estoy sacando, no va, la respuesta final, el diámetro no va a quedar en términos de CR, entonces tengo que quitármelo encima. Pero voy a decir que cada uno tiene una resistencia R, ¿verdad? Para decir entonces que la potencia de la pérdida de energía, ¿verdad? Como le dicen acá, es una pérdida. Bueno, sabemos que es una cantidad, un tercio, un cuarto, ¿verdad? Cualquier pérdida fraccional de la tasa de transmisión P de energía entre los alambres. Entonces estos alambres están transmitiendo energía a una tasa P y esa tasa, ¿verdad? Se ve disipada en los resistores de los conductores, ¿verdad? Que lo reduce a una tasa F, ¿verdad? Este F puede ser, no sé, un tercio de la potencia original que se transmite, un cuarto, un quinto, un sexto, ¿verdad? Esa es la idea de que esa es la cantidad de energía que, bueno, sí, la cantidad de energía que se está perdiendo por disiparse en el resistor. Ahora, esta potencia de pérdida nosotros la hemos descrito, ¿verdad? Ocurre lo mismo, ¿verdad? Es debido a la resistencia, así que podemos expresar esto como el cuadrado RMS por R, ¿verdad? Es análogo al caso, ¿verdad? De corriente directa. Lo que pasa es que estamos trabajando ahora con corrientes cuadráticas medias, ¿verdad? Para trabajar con un valor promedio de la corriente. Entonces, teniendo todos estos datos, yo puedo despejar de aquí, ¿verdad? La corriente para expresarlo en términos de el voltaje, porque vean que el voltaje sí me lo están dando en el enunciado, entonces quiero que me quede todo en términos de ese voltaje. Entonces despejo, ¿verdad? Tengo que F por P tiene que ser igual a I al cuadrado, y el cuadrado, ¿verdad? Yo lo puedo expresar como P entre delta V RMS, como está el cuadrado, le digo todo esto al cuadrado, ¿verdad? Por R, correcto. Sin embargo, noten que esta R es la R del sistema que está generando la pérdida, ¿verdad? Y aquí lo que me están diciendo es que el par de alambres tiene una línea de transmisión, una tasa P. Esa tasa P, ¿verdad? Con la que transmiten energía, corresponde a la tasa de los dos alambres. Entonces esta sería la resistencia total de los dos alambres, y como están conectados en serie, ¿verdad? Es la suma de las dos resistencias para cada alambre, o sea, me queda 2R, porque, ¿verdad? Los alambres son iguales. Entonces, obtengo una resistencia de 2R, y yo necesito
¿verdad? La idea con esto es despejar para ver quién es la resistencia, porque yo necesito expresar la resistencia en términos de las cosas que sí me dan. Entonces, despejando la resistencia, yo tengo, ¿verdad?, que R va a ser igual a F por delta V RMS al cuadrado, todo eso entre 2 veces P, ¿verdad? Y creo que listo. Entonces este sería el valor de resistencia para el sistema, ¿verdad?, de las dos líneas de transmisión opuestas por sus dos lámparas. Ahora, ¿por qué yo quiero calcular la resistencia si me están preguntando, ¿verdad?, el diámetro? Bueno, recuerden que la resistencia de un material conductor de física 2, recordar esto, depende de las dimensiones del conductor, ¿verdad? Entonces, en este caso, ya esta es la resistencia para un alambre, ¿verdad?, que me cumple estas condiciones. Entonces, ya teniendo la resistencia, ¿verdad?, para un alambre, que va a ser la misma para los dos, podemos decir que puedo relacionar esto con las dimensiones del alambre. Así que yo digo, ¿verdad?, la resistencia para un alambre conductor, yo tengo que me depende de ¿verdad?, de la resistividad del material por el largo del material entre el área. Correcto. En este caso me dicen que los alambres, ¿verdad?, las líneas de transmisión se propagan a lo largo de una distancia L cursiva. Entonces eso se expresa como L cursiva. Y que el material es de cobre. Entonces uso la resistividad para el cobre, que eso es un valor, ¿verdad?, conocido. Siempre que en los problemas salga, ¿verdad?, la naturaleza del material, uno, a menos de que pidan calcularlo explícitamente, uno puede asumir que la naturaleza del material es conocida, así que pueden encontrar ya los parámetros asociados a la naturaleza del material, como la resistividad, ¿verdad? La resistividad depende de si es de qué tipo de material sea. Es un valor conocido, así que yo puedo expresar mi respuesta en términos de ese parámetro conocido, que sería la resistividad del cobre. Todo eso entre el área, y el área, vean que es el área transversal del cable, del conductor, que este es un círculo, es un alambre circular recto. Entonces el área sería P R a la 2, donde R es el radio del alambre. Entonces, recuerden que el radio, mejor conocido como la mitad del diámetro, puedo expresar esta ecuación como que R es igual a 4 ρ del cobre por L, todo eso entre pi por D, ¿verdad? Y esa resistencia es igual entonces a lo que encontramos al inicio, gracias a que nos decían, ¿verdad?, cuál es la tasa de pérdida de energía en las líneas de transmisión. Yo puedo expresar esto como F por delta V RMS a la 2 entre 2P, que son todas, ¿verdad?, variables que me dan al inicio. Entonces, concluimos que yo quiero el diámetro, entonces puedo despejarlo acá. Entonces, el diámetro no es más que despejo esto tiene que ir al cuadrado, se me olvida. 2P, ¿verdad? Paso el 2 a multiplicar, me queda un 8P rho CU L entre pi F delta V RMS a la 2, ¿verdad?, que paso a dividir al otro lado. El 2P que vas a multiplicar, entonces creo que aquí me queda, ¿verdad? Nada más saco raíz de esto y esto, ¿verdad?, me darían. Bueno, lo único que puedo sacar de la raíz es el delta V RMS y el 2, uno de los, ¿verdad?, porque 8 es 2 a la 3, entonces saco 2 y me queda un 2 adentro. Pero podríamos dejarlo así, para no alterar un poco esa fracción. Y este entonces sería el resultado, ¿verdad?, para el diámetro. Este es el diámetro que tienen que tener los alambres si yo quiero que la pérdida de energía a través de esas líneas de transmisión sea un factor F. Entonces, si pueden calcular, si quieren fabricar unas líneas de transmisión con alambres circulares rectos, ustedes dicen, ok, yo quiero que solo se pierda, no sé, un 40%, ¿verdad?, de la potencia de la energía que yo le estoy propagando en el conductor. Entonces yo sé que
Nada más reemplazo F por 0.40, ¿verdad? Tengo la diferencia potencial que existe entre los alambres, tengo la resistividad, ¿verdad? Que son alambres de cobre, si ustedes usan otro material, usan otra resistividad. Y ustedes tienen la potencia inicial, ¿verdad? Que yo le estoy metiendo a la tasa de energía que yo le estoy metiendo a las líneas de transmisión, el largo de las líneas de transmisión y listo, ¿verdad? Y pueden encontrar el diámetro necesario para que todo eso ocurra bajo esos parámetros. Así que este sería un problema de potencia, ¿verdad? Algo acumulativo porque tienen que recordar algunas cosas de física 2, pero en general esta es la idea. Así que muchas gracias por su atención, espero que esto haya sido de su ayuda y hasta luego.